Jonathan viene con lo que yo considero la invitación. Todos los años invito a alguien que viene el año previo sin avisar, es de la comunidad, le conozco y lo que trato es de tenderle una trampa para que al año siguiente venga a dar una ponencia, ¿vale? Jonathan es una persona que lleva desarrollando a nivel internacional durante mucho tiempo, ¿vale? Un plugin que casi todo... Jordan, no Jonathan, vale. Es que estoy mayor. Jordan lleva durante muchos años, ¿vale?, desarrollando un plugin que casi todos que tengáis un WooCommerce lo tenéis instalado. Os sonará PDF Invoices Mailing List, me parece que se llama, con ampersand, porque dice que les han hecho una trampa y un pequeño clon, que no es de su empresa, ¿vale? Entonces os dejo con él, porque él de lo que se encarga, aparte de desarrollar, también es de dar soporte. Os dejo con su charla. Gracias. Pues sí, tal como decía Vidania, quizás mi rol principal ahora mismo es soporte técnico. Tengo más o menos unos 6 años de experiencia en soporte y con la empresa que trabajo principalmente hoy en día, pues también soy desarrollador, ¿no? Pero en esta charla quiero enfocarme en este tema que por otra charla de una amiga que invité a un grupo de WordPress que teníamos en Venezuela, me interesó y quién diría que hoy en día esta es mi principal profesión, ¿no? Entonces, antes de comenzar, pues quiero comentar quién soy yo. Mi nombre es Jordan Suárez, soy venezolano, trabajo en esta empresa WP Overnight y recientemente también colaborando con Destaca, con mi amigo Jaime. Y he sido miembro de la comunidad de WordPress como voluntario en los equipos de soporte, traducción, en WordPress TV, también en el equipo de comunidad de WordPress, tratando de impulsar las comunidades de Venezuela y apoyando a algunos amigos de otros países de Latinoamérica como Colombia o México, por ejemplo. Antes de comenzar me pongo mi uniforme de ninja para que tenga sentido y tener un poquito más autoridad, ¿no? Ok, ¿a quién va dirigida esta charla? Principalmente a personas que tengan productos y servicios dentro de WordPress, pero yo me atrevo a decir que inclusive estos consejos le pueden servir a cualquier persona que tenga que dar asistencia técnica a un usuario final, ¿no? Y bueno, esto ya lo comenté, ¿no? Estoy enfocado en WordPress porque en realidad nosotros hacemos plugins para WordPress, específicamente extensiones para WooCommerce. Estamos especializados en e-commerce, pero en realidad mis primeros pasos en el soporte fue dentro de los foros de soporte de WordPress, que más adelante hablaré un poquito más de eso. Entonces, quiero dividirla en 3 etapas, que traté de simplificarlo un poquito, que me costó demasiado, ¿no? Porque a veces uno, digamos, hace el trabajo todo el tiempo, pero a la hora de transmitir el conocimiento cuesta un poquito encontrar, digamos, la forma sencilla de explicarlo, ¿no? Pero yo creo que más o menos esto lo logré con esta charla. Ustedes juzgarán al final. Lo primero que yo hago cuando, por ejemplo, recibo una solicitud es aplicar como estos 3 pasos, por decirlo así, ¿no? Primero me enfoco lo mejor posible en el problema y trato de entender la solicitud para poder proporcionar una ayuda que tenga sentido, ¿no? Pero a veces pasa que, por ejemplo, en el proceso de lectura de esa solicitud hay algo que no me queda claro, porque una de las cosas difíciles del soporte es que a veces la gente no sabe cómo pedir ayuda, ¿no? Porque se enreda o no conoce los términos técnicos que se necesitan para entender cuál es el problema, especialmente cuando se trata de problemas técnicos, ¿no? Como un error que de la web, etcétera, ¿no? Entonces yo suelo tratar de explicar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos brevemente. Trataré de no leerlos porque esta charla al final se va a compartir, así que ustedes van a tener esas plantillas. Les dejé como 9 plantillas que yo suelo usar, ¿no? No exactamente así, pero es como una aproximación y ya ustedes eventualmente podrán utilizarlos, los que se quieran dedicar a esto o los que ya tengan un producto y servicio y lo hagan, ¿no? Y bueno, finalmente ser empático, porque pasa mucho que a veces nosotros sabemos y conocemos muy bien nuestro producto, pero el cliente apenas está aprendiendo. Entonces uno tiene que ponerse en los zapatos del cliente y entender y ver el producto también
como si fuera la primera vez que lo estamos consumiendo, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando estoy hablando de atención en el problema, me refiero a este tipo de respuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo: hola fulanito, gracias por contactarnos, estoy revisando detalladamente el problema que mencionas para ofrecerte la mejor solución. Parece que se debe a, y hago una explicación alternativa o tratando de exponer lo que yo entendí, y luego un aviso de que voy a ponerme a trabajar en ello si es que no tengo la solución ya, ¿no? Esto es una forma de darle una actualización al cliente también para que el cliente no se desespere, ¿no? Porque suele pasar que espera la respuesta lo más pronto posible, por supuesto. Esto, por cierto, está enfocado a soporte por correo electrónico, que es prácticamente como funciona el soporte en el ecosistema de WordPress. Suele haber también soporte por chat, pero es más raro, y soporte por teléfono hasta hoy, no sé, solamente las empresas de hosting tienen ese tipo de soporte. Pero cuando estamos hablando de este negocio de plugins y de servicios para WordPress, suele ser por correo electrónico. Por eso pongo plantillas, porque las pueden reutilizar las personas que estén trabajando con ello. Aquí, por ejemplo, muestro un mensaje que se podría utilizar para pedir confirmación, ¿no? Se le da las gracias al cliente y se da también un resumen, ¿no? Si he entendido bien, el problema que mencionas es tratando de más o menos de confirmar que entendimos bien el problema. Y bueno, eventualmente, como digo, en este caso, por ejemplo, en todas las plantillas pongo más o menos cuál es el objetivo de este ejemplo, ¿no? Que en este caso sería asegurarse que no hay malos entendidos en el proceso de comunicación. Y bueno, el tema de la empatía, por ejemplo, aquí coloco este mensaje, que es más o menos un mensaje que escribí recientemente, ¿no? A veces los primeros pasos pueden ser confusos, pero no te preocupes, estoy aquí para guiarte paso a paso, hagamos esto juntos. Primero asegúrate de, y te damos otra vez las instrucciones. Pero lo importante aquí es que en realidad pues se haga o se transmita un mensaje de que tú estás dispuesto o dispuesta a solucionar el problema sin importar las interacciones que hagan falta, ¿no? Pero luego de que tú entiendes ya el problema y sabes más o menos qué soluciones vas a aplicar, pues yo paso a esta etapa, que es la del estudio, más que estudiar el problema, como dice ahí, es como la solución, ¿no? Cómo aplicar la solución. Y la manera a veces de transmitir esa solución, al menos en mi caso, lo hago muchas veces con analogías, utilizando pues un lenguaje mucho más próximo, ¿no? al usuario, no el lenguaje técnico que solemos utilizar, porque pues la mayoría de los que estamos aquí seguramente conocemos conceptos como el plugin, tema, o si sabemos de desarrollo, un gancho, un filtro, cosas así que son ya términos del argot de WordPress, que la gente no necesariamente conoce. Muchas personas tienen un blog o una tienda y saben cargar el producto, saben publicar el artículo, pero no saben qué hay detrás, ¿no? Qué está sucediendo detrás. Entonces, yo no suelo caer en esa tentación de ponerme técnico, ¿no? Porque, digamos, es el lenguaje que utilizo con mis colegas, pero no con los clientes. Entonces, técnicamente, por ejemplo, cuando hablo de estos conceptos, ¿no? Como add action, aquí esto es un ejemplo sacado de la vida real, pero adaptado para esta charla. Entonces, me estaba preguntando el cliente qué era un gancho de acción, ¿no? Que utiliza esa función en PHP, que es de WordPress, add action. Yo le pongo: piensa en los ganchos como si fueran interruptores de luz en una casa. Un gancho como add action es un interruptor que activa o enciende una función en un momento específico. Yo creo que estaba más enredada la explicación que lo que hace, ¿no? Entonces, cada vez que entras por la puerta, por ejemplo, cuando un cliente completa un pedido, este interruptor se activa y hace que tu sistema ejecute una acción. Entonces, la idea era como que entendiera más o menos qué pasa cuando sucede o se ejecuta una función en ese gancho, ¿no? Que el gancho es como una especie de lugar dentro de la ejecución de un programa donde se activa algo, ¿no? Algo que tú metas ahí, porque está hecho para que tú añadas cosas. Entonces, claro,
A lo mejor no fue el mejor ejemplo que tomé, pero la idea es tratar de usar analogías cuando sea necesario, ¿no? No siempre tienes clientes que son básicos, a veces son clientes técnicos que ya conocen todo esto y no necesitas hacer eso. Y bueno, lo del lenguaje claro, explicar un poco también, aquí por ejemplo explico el concepto de atributos que se usa mucho en software de comercio electrónico como WooCommerce. Entonces los atributos pues técnicamente son propiedades que tú le pones a un producto. Por ejemplo, si fue una camiseta, si la camiseta está ya L, X, T, entonces la talla sería un atributo, el color sería otro atributo. Entonces explicarlo con ejemplos sencillos. Y lo de las visualizaciones, por ejemplo, en este caso mostraba unas instrucciones para hacer una tarea en concreto. Pero yo suelo también, cuando tengo la oportunidad, añadir una captura o una imagen de un diagrama si es necesario, porque, bueno, en el caso de nosotros solemos tener muchas solicitudes que son en realidad técnicas, porque nosotros trabajamos con e-commerce. Pero esto puede aplicarse a muchos casos, como por ejemplo casos de configuración, que no necesariamente es programación ni nada por el estilo, pero que sí requiere, ¿no?, una explicación paso a paso. Y bueno, ya llegados ahí, estos son como otros consejos también relacionados con la propia respuesta ya al problema que se le presente al cliente, ¿no? Como por ejemplo en este caso las instrucciones paso a paso, que es más o menos repitiendo lo anterior, pero en este caso ya enfocándonos en sí en la aplicación de la solución como tal, no en explicar cómo funciona, ¿no? Y también algo que yo suelo tratar de hacer es comunicarme con el cliente incluso cuando yo ya proporcioné la solución. Porque a veces el cliente, y que pasa mucho en los foros de WordPress, que tú lo sabes, que colaboran mucho allí, uno envía la solución y uno queda así como expectante, ¿habrás resuelto el problema o no? Entonces yo siempre soy digamos que curioso y siempre envío un mensaje, mira, hace una semana te envié una respuesta, ¿podrías decirnos si funcionó? Eso nos sirve para ayudar a otro usuario, por ejemplo, ¿no? Y aunque no suele pasar, porque bueno, tenemos la suerte de que casi siempre conseguimos la solución, a veces sucede que, bueno, que es una situación muy particular o que requiere de una solución que nosotros no tenemos, porque por ejemplo en la empresa en la que trabajo tenemos aproximadamente 30 plugins, así que tenemos un abanico, ¿no?, de opciones. Pero a veces, bueno, piden una cosa que no tenemos. Me acuerdo de un plugin en particular, por ejemplo, cuando tú pones un pedido en WooCommerce y tienes diferentes tipos de productos, supongamos, camisetas, pantalones, zapatos, hay clientes que a veces manejan cada uno de esos productos en empresas diferentes. Entonces ellos necesitan que ese pedido se divida en 3 pedidos distintos. Yo no tengo un plugin que le pueda ofrecer dentro de la empresa. Se suelen llamar split order, ¿no? Split de dividir en inglés. Entonces hay uno muy bueno en WooCommerce y de hecho tiene una versión gratuita. Se llama Split Order for WooCommerce, así que no es muy difícil de conseguir. Entonces cuando me piden ese tipo de cosas yo le digo, mira, nosotros no lo tenemos, pero le doy un método alternativo como aconsejo yo hacer en estos casos. Lo puedes conseguir aquí. No es un plugin de nosotros, pero hemos escuchado que nuestros clientes lo usan y funciona. Entonces, siempre tratar de ayudarlo, inclusive si no eres tú el que le va a dar la solución. Me parece que es una forma bastante inteligente, inclusive para el negocio, porque suele pasar que nos han dejado reseñas, mira, aunque no pude resolverlo con ellos mismos, fueron tan amables que me dirigieron por el camino correcto y nos ganamos una reseña de 5 estrellas allí. Bueno, aquí hay otros ejemplos, para no hacer muy larga la charla, pues compartiré o creo que la organización se va a encargar ya de esto, de compartir la diapositiva y pueden ver algunos ejemplos de más o menos aproximaciones de cómo lo hago yo. En realidad esto es una charla sobre mi experiencia, ¿no? No es que estoy dando cátedra aquí de cómo se debe hacer, sino es como yo trabajo. A lo mejor les sirve para entender un poco cómo se podría comenzar si ustedes están interesados en trabajar en esto. Que por cierto, hago un paréntesis, hay mucho trabajo de soporte técnico en el entorno de WordPress, ¿no?
Esto lo pueden aplicar, por ejemplo, a una compañía de alojamiento, como Locushost, por ejemplo, a una compañía de mantenimiento, como Destaca, que de hecho actualmente estoy colaborando con Destaca, y también en cualquier otro tipo de negocios, no solamente en plugins y temas, que es como en realidad yo lo comencé haciendo, ¿no? Y aquí yo llego a este tema del esfuerzo adicional, ¿no?, que tú le pones esto aplica todo en la vida, pero en el caso del soporte técnico suele pasar que, por ejemplo, esta semana me costó mucho terminar estas charlas porque tenemos 2 semanas recibiendo hasta 50 solicitudes al día. O sea, tenemos más o menos movimiento dentro del soporte y a veces quiero es contestar y pasar al siguiente ticket para no hacer esperar a nadie. Pero no he podido, porque es que yo siempre quiero hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero estas son unas cosas que he empezado a aplicar yo y que siento que he enseñado a mis colegas para que lo hagan también y ha generado unos resultados muy, muy positivos. Por ejemplo, la empresa con la que yo trabajo principalmente es una empresa holandesa y el idioma principal es el inglés, ¿no? Pero recibimos muchas solicitudes de personas de aquí de España y de Latinoamérica y yo veía esa frustración, ¿por qué no le puedo responder en español? Si es un panita mío, venezolano, o es un amigo de aquí de España. Y entonces le propuse en una reunión al manager que cada uno de nuestros colegas que hable un idioma diferente pueda atender solicitudes en ese idioma. Por ejemplo, tenemos un amigo que habla persa, otro amigo que es portugués, otro amigo que habla francés, y así, ¿no? Somos en realidad muy poquitos, pero casi todos somos de diferentes partes del mundo, ¿no? Y por supuesto yo hablo español, mal, pero hablo. Entonces me dijeron que sí, eso fue hace más o menos 2 años. Y entonces muchos amigos de la comunidad me encuentran, tú me respondiste un ticket sobre el plugin de facturas, que es el que más conoce la gente. Bueno, y el resultado es tan bueno, o sea que en realidad crecimos en reseñas más o menos un 20% de reseñas positivas con respecto al periodo anterior, antes de hacer ese cambio, ¿no?, dentro de lo que era la regla interna de solo hablar inglés. Entonces ahora respondemos, tenemos soporte en holandés, en inglés, que era originalmente el idioma soportado, en español, portugués, persa y francés. Tenemos hasta un amigo de Camerún, pero nadie ha escrito de Camerún todavía, así que bueno, ese no aplica. Otro tema es crear capturas personalizadas. Yo tengo como una colección de capturas muy comunes, ¿no?, de cosas que pide la gente. Mira, ¿dónde consigo tal opción? Entonces le pongo una instrucción primero en texto, dirígete a WooCommerce, tal, ajustes, no sé qué, y aquí te dejo una captura para que sepas cuál es la ruta. Entonces, como un apoyo visual, eso es bueno. Pero en este caso me refiero a capturas personalizadas para ese cliente. Por ejemplo, a veces nos escribe gente de Francia y los franceses son como un poquito estrictos, ¿no?, con el idioma y a veces no quieren ni siquiera escribir en inglés, etcétera, ¿no? Y yo, como no sé francés, pues escribo solo en inglés. Pero entendiendo que ellos a veces se enredan un poco con el idioma, entonces yo lo que hago es que traduzco mi WordPress al francés y le pongo la ruta con una captura de pantalla. Entonces, bueno, es un pequeño paso adicional que doy, pero la satisfacción, y siempre nos dejan reseñas en francés, pero contentos. Y lo de las recomendaciones adicionales va más o menos en sintonía con lo que decía anteriormente. O sea, si tú ves que puedes hacerle un comentario, no te cortes, ¿no?, siempre que eso no sea un poco peligroso. Por ejemplo, me pasa mucho con los clientes que tienen problemas con la configuración de los ajustes de impuestos. Estoy hablando de WooCommerce, pero eso puede aplicar a lo que sea. Entonces, en el proceso de evaluación, yo digo, mira, aquí tiene un problemita que no tiene nada que ver con la solicitud, pero que te lo voy a mencionar, ¿no? Y entonces me ha pasado ese tipo de cosas, que veo que hay un error dentro de la configuración y le doy ese tip, ¿no? Y muchas veces le resuelvo un problema antes de que suceda, ¿no? Pero no forma parte a veces ni siquiera de nuestro plugin o de nuestra competencia, ¿no?, como proporcionadores de servicios o de productos. Y estos son consejos ya para ti, ¿no?, cuando tú estás en realidad creando ya tu paquete de respuestas y tu forma de trabajar, tu workflow.
Yo, por ejemplo, empecé a crear plantillas. Esto lo aprendí con la comunidad WordPress, por cierto. Y ahorita voy a hablar de eso también. Y es que hay preguntas que son tan repetitivas que a veces puedes fácilmente en un año responder 1000 veces esa solicitud. Imagínate que tengas que escribir 1000 veces la misma respuesta. Pero ahora imagínate que solo la escribes una vez y simplemente con un detonante, por ejemplo, una palabra clave, la vas respondiendo esas otras 999 veces. El tiempo que te ahorra es muchísimo. Y ya voy a explicar cómo pueden hacer esto, ¿no? Eso es una recomendación, pero eso ya es consejo ninja, en verdad. Porque con esto te vas a ahorrar, pero muchísimo tiempo. El tema de las valoraciones, pues seguramente ustedes ya están claros de que es importante, ¿no? Pero yo lo que suelo hacer es que cuando ya termino el proceso de soporte y el cliente me dio feedback y me dijo, no, está todo maravilloso, gracias y tal, le envío la invitación. Nosotros utilizamos las reseñas de WordPress.org para los plugins gratuitos, pero también utilizamos Trustpilot, que es muy conocido para los plugins premium. Y en Trustpilot tenemos inclusive un link automático que lo presionamos y lo enviamos. Eso se puede configurar con cualquier sistema de soporte que ustedes tengan. Entonces, esto es un paso importante. Muchas veces, por ejemplo, en el entorno de la empresa, a los colegas se les olvida. Yo les escribo en privado. Recuerda enviar el enlace de la reseña. Y gracias a eso nosotros tenemos unas reseñas impecables. O sea, en verdad somos de los que tienen mejores reseñas en el entorno de WordPress. En 5 estrellas, exacto. Y bueno, el tema de la documentación. Esto es, no quiero usar malas palabras, pero esto es lo más rompedor de trasero que hay en el mundo del desarrollo, porque es que nosotros queremos escribir código y ya, no queremos escribir documentación y tal. Pero bueno, yo mismo he participado en el proceso de escritura de documentación de los documentos de soporte de la empresa. De hecho, yo rediseñé la web de soporte y creo que cuando lanzamos la versión nueva, porque teníamos una versión muy mala, o sea, un diseño malísimo, disminuyó el número de tickets más o menos en un 15%, que es importante. Y además que ahora también lo usamos más o menos con el mismo sentido de las plantillas, porque cuando preguntan algo que ya tiene un artículo, lo dirigimos al artículo, así que ahorramos mucho tiempo. A veces una respuesta es 1 minuto, cuando antes era 10 minutos o más, ¿no? Y este es el consejo número 1 de Ninja de hoy, y es contribuye en los soportes de WordPress.org. Actualmente los foros prácticamente los están manejando 2 o 3 personas, pero WordPress tiene 43%, creo que por ahí va todavía, ¿no, Jonathan? 43% del mercado. O sea, imagínense los millones de sitios web que están corriendo hoy y solo 3 personas están dando soporte aquí. O sea, necesita apoyo los foros de soporte. Yo, por ejemplo, cada vez que puedo, ayudo allí. Actualmente tengo aproximadamente unas 5000 respuestas, o sea que he apoyado desde hace bastante tiempo. Pero sí es verdad que cada vez tengo menos tiempo por el trabajo. Pero esto fue quizás mi escuela, los foros de soporte. Aquí hay muchísimo, muchísimo que aprender y además seguramente todos ustedes saben algo con lo que pueden ayudar. Aquí no se ve la captura completa, pero tiene diferentes categorías, ¿no? Desde cosas un poquito más avanzadas, como por ejemplo plugins y hacks, pero también hay temas como básicas de instalación y bueno, cualquiera puede apoyar. Es muy bueno, te da mucha experiencia el proceso de dar soporte, hay manuales de inicio para las personas que quieran colaborar, además de estar aquí, pues te da exposición también. Entonces, si lo quieres ver de forma medio egoísta, también lo puedes manejar por ese lado, ¿no? Tienes una vitrina más. De hecho, mi currículum es mi perfil de WordPress. Yo no envío currículum. Aquí está mi perfil de WordPress, míralo y tú evalúas si te sirve lo que hago o no. Y ahora voy a mostrar las herramientas que yo utilizo, pero antes quiero hacer un disclaimer y es que yo uso Windows. No sé, porque la mayoría aquí puede usar Linux y tal y me ven de reojo, ¿no? Como, usa Windows, el imperio. Pero mira,
Aquí, estas herramientas, la mayoría son para Windows, pero hay unas que son multiplataforma. Pero lo que quiero que tomen de aquí es como los términos generales o las características generales que debería tener una herramienta en cada una de estas secciones. Por ejemplo, para capturas de pantallas estáticas utilizo esta herramienta que es muy buena. Para mí es la mejor para Windows. Tiene una versión gratuita que de hecho es la que yo uso y es más que suficiente, pero tiene algunas características también extra en la edición de pago. Pero en la edición gratuita ya te hace todo lo que tú necesitas normalmente. Cuando tú capturas una pantalla por ejemplo, los ajustes de un plugin y necesitas resaltar algo, tiene un cuadrito que te permite solo resaltar ese apartado, pero sin taparlo, ¿no? Por ejemplo, como un resaltador típico de estos que son amarillos, pero sobre la imagen. También tienes las típicas flechas, tienes hasta una manita. Cuando tú haces una captura de pantalla, la manita no se captura, entonces él te permite añadir la manita donde tú quieres, en el botón, etc. También te añade marcos automáticamente, que suele pasar que la mayoría de capturas de pantallas de WordPress, el fondo es blanco, ¿no? Entonces tú pegas esa captura en el mensaje y entonces no se sabe si la captura es parte del mensaje o qué sé yo. Entonces, este tiene una opción que cuando tú capturas, inmediatamente te pone un marco que tú puedes configurar el color. Yo siempre utilizo un color gris que es muy típico del CCC y con un píxel de grosor y listo. Y funciona muy bien. Otra cosa es que, bueno, puedes capturar desde una sección que tú selecciones hasta una medida que establezcas, también una pestaña del navegador, etc. Tiene muchas opciones. Eso que sí es típico de la mayoría, pero por ejemplo el tema de añadir los cursores, de los resaltados, eso es muy potente. Por supuesto lo puedes exportar en cualquier formato. Pero para animaciones dinámicas, que las suelo usar mucho, o animadas más bien, ¿no? Utilizo Screen to GIF. También es una joya. Este sí es open source completamente. Buenísimo, me encanta, porque puedes también seleccionar el área que quieres capturar, pero además cuando capturas, te genera la animación de la captura fotograma por fotograma, así que puedes editar el fotograma. Por ejemplo, yo soy medio maniático y entonces quito, si hay un movimiento extraño, quito ese movimiento, cambio la velocidad de reproducción de fotograma, es muy potente. También puedes dentro de la animación y en un fotograma específico, por ejemplo, resaltar algo, hacer que ese fotograma se retrase 5 segundos, por ejemplo, cuando estás haciendo una instrucción, pero quieres hacer énfasis en ese paso, por ejemplo, haz clic aquí, y entonces dejas ahí el clic. Eso se puede hacer con esta aplicación. Para Mac no sé qué solución sea la mejor, pero seguramente buscando en Google alternativas a Screen to GIF para Mac, que ya hay páginas dedicadas a eso, te va a salir alguna opción. Pero si tienen Windows, esta la pueden probar. Esto ya es una extensión para Google Chrome, así que es multiplataforma, aquí no hay problema. Pero no es una extensión, es la extensión para respuestas guardadas o respuestas enlatadas, que también le llaman, ¿no? Y es la que yo utilizo. De hecho, esta extensión la recomienda la comunidad WordPress y la usa la comunidad WordPress. Ahorita me parece sospechoso porque están sacando como un modelo de pago ahí extraño, no sé, y no queda claro bien cuáles son los beneficios. Yo, de hecho, ya tengo unos créditos y tal, y seguramente voy a migrar, pero ya la versión gratis es súper completa y ahorita técnicamente es de uso ilimitado. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Lo principal es que puedes empezar a guardar tus respuestas, pero una cosa potentísima que tiene, que yo la suelo usar, es que tiene como marcadores de posición. Los marcadores de posición son como fragmentos de códigos que tú metes dentro del texto, y ese fragmento de código, cuando tú ejecutas la respuesta, te dice, introduce aquí lo que va. Por ejemplo, para que sea más sencillo, pongo hola fulanito, pero fulanito es un marcador de posición. Entonces, cuando yo ejecuto la respuesta, me sale un prompt o una ventanita donde tengo que meter en ese campo el nombre del cliente. Eso ya es potente. Pero además tiene variables dinámicas, que si tú utilizas un software específico, por ejemplo, o un sistema de ticket específico, supongamos Freshdesk, que lo utilizamos en
FreshDesk es, ¿no? Sí, que lo utilizamos en Destaca. Tú puedes configurar esta extensión para que de Destaca tome dónde está el usuario, el nombre del usuario o el nombre del software que está usando, si FreshDesk dejara hacer eso. Entonces él dinámicamente, cada vez que tú ejecutes esa respuesta, va a llenar esos vacíos de forma automática. Es muy potente, yo la recomiendo. Tiene otras opciones, pero en realidad para soporte yo suelo usar lo que pongo allí en pantalla y que más o menos es lo que les estoy explicando. Por ejemplo, tiene herramientas de inteligencia artificial, como tú decías, que la metieron así como para decir, nosotros también tenemos inteligencia artificial, pero yo en realidad nunca lo he utilizado. Sin embargo, parece que es muy útil cuando tú quieres, por ejemplo, reescribir lo que ya has escrito para mejorar un poco la redacción. Está en inglés, pero para estos efectos, pues eso es irrelevante porque el texto lo escribes tú. Y esta es otra herramienta muy potente, esta sí es multiplataforma, que se llama Local, y lo que hace es que te instala un entorno de desarrollo, pero de solo hacer clic. No tienes que en realidad programar o configurar como se hacía anteriormente, ¿no? Anteriormente habían otras soluciones que normalmente tú tenías que configurar antes de instalar WordPress. Y además WordPress tenía que instalarlo manualmente, entonces era un poco complicado. Con esta solución es tan sencillo como descargarlo, instalarlo, y dentro de la ventana de configuración hay una opción, un símbolo de más, haces clic ahí, llenas dos cositas como el nombre del sitio, etcétera, le haces clic en instalar y ya tienes una instalación de WordPress funcionando en tiempo real y sin configurar nada, pero cuando te digo nada es nada. Salvo, por supuesto, la selección de las opciones de cómo quieres el sitio, qué versión quieres del sitio, etcétera. Pero nada de código. Y luego puedes, sobre esa instalación, hacer pruebas. Yo lo uso siempre para probar, por ejemplo, plugins de terceros que están dando conflictos con los nuestros, para probar, por ejemplo, desarrollos que estamos llevando a cabo y queremos ver que funcionen en diferentes versiones de WordPress o WooCommerce, etcétera. Una de las características interesantes de esta aplicación, y la menciono porque en realidad es la mejor, hasta donde yo tengo entendido no hay algo tan bueno como esto. Por cierto, esto está desarrollado por el protagonista de una trifulca que hay ahorita en WordPress, WP Engine. Y una de las características interesantes es que tiene plantillas, que dentro del argot de este software se llama blueprints, ¿no? Que son como... Blueprint traduce algo así como el plano, ¿no? Un plano, una construcción, ¿no? Bueno, pero aquí se llama blueprint, pero son plantillas al final. Tú puedes crear, por ejemplo, como hice yo, una instalación de WordPress y la ejecutas y empiezas a configurarla con lo básico que tú sueles usar. Por ejemplo, yo utilizo WooCommerce, instalo un plugin para probar correos electrónicos, instalo otro plugin para ejecutar fragmentos de código sin tener que estar editando el código del propio tema, por ejemplo, del plugin. Y entonces luego eso lo guardas en una sección porque puedes arrastrar y mover esa plantilla en una carpeta especial y luego simplemente le dices clonar. Entonces clonas eso y ya no tienes que configurar nada. Además le puedes poner un certificado SSL para simular que la web tiene el certificado. O sea, muy potente. Y ya me están diciendo que termine, pero quiero mencionar estos dos plugins buenísimos para soporte técnico. Cuando escala mucho el problema y tienes que acceder al sitio web, sueles necesitar las credenciales, ¿verdad? Y muchos clientes son medio reticentes a darte esas credenciales. Con este plugin eso no es necesario. Pues tú le dices, mira, instala este plugin. Yo de hecho tengo un pequeño tutorial en una respuesta de esas guardadas. Y entonces le digo, mira, instala el plugin, genera un enlace de acceso sin contraseña, ponle una fecha de caducidad y dependiendo del nivel de acceso que requiera, le digo, mira, ponme como administrador, editor o suscriptor. Si lo que quiero es ver cómo se comporta algo, a lo mejor con el suscriptor ya me funciona. Y el cliente pues lo hace con mayor seguridad, así que es muy potente esta herramienta. Y la otra que utilizo, y la gente que trabaje con WooCommerce seguramente le va a sacar mucho provecho, es esta herramienta que te permite ver los metadatos de los pedidos, de los clientes, también inclusive de los propios productos que están ocultos, los que no puedes ver en la pantalla principal. Entonces es muy potente. Suele pasar que
un cliente quiere que tú muestres un dato personalizado que está, por ejemplo, en los datos del pedido, pero no sabes cómo se almacena en el sistema. Entonces es muy potente. Y bueno, ya como me mandaron a terminar, quiero dar las gracias a mi pana Vidania, que me invitó a la organización de Mobile Alcalá, a toda la gente que hizo posible que estuviéramos nosotros aquí, que venimos de un poquito lejos y se tomaron la molestia de organizarnos todo el viaje. Y bueno, a todos los colegas que también compartieron y por supuesto a ustedes por venir aquí y darnos la oportunidad de explicar algo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Jordan? Ahora lo digo bien. ¿Nadie se atreve? ¿Nadie? Por favor, el micro. Rápido. Bueno, nada. Vale. El poder de la expresión y el lenguaje a la hora de dirigirse en esto del soporte, ¿no? Yo lo que estoy viendo que cada vez se está perdiendo un poco, entre comillas, las formas, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, bueno, ante todo darte las gracias por la ponencia, ¿no? Yo he llegado inclusive a veces a encontrarme respuestas que poco más que parece que te están contestando desde el Bronx, ¿no? Yo me dedico a banca y yo muchas veces lo digo, ¿no? Imaginemos un cliente que ha perdido una transferencia y le dices, brother, ahora tranquilo que voy a encontrar tu pasta, no te preocupes, ¿no? No sé, a lo mejor dentro de vuestra comunidad, ¿no? No sé si abogáis por esa apertura de mente joven o sí que nos puedes llegar a decir, oye, pautadamente o corrijamos un poco, ¿no? Dices, o dependiendo también del sector, ¿no? También depende mucho del estilo de la empresa. Por ejemplo, en español yo suelo siempre tutear, ¿no? Hola, gracias por escribirnos, te atenderé lo más rápido posible. Entonces, es parte del estilo, pero no llego a esa familiaridad excesiva. Sin embargo, cuando escribe a alguien que yo sé que es de la comunidad, le digo, ¿qué tal? Qué bien, verte por aquí, mi pana. O sea, si me escribe Jaime, de repente le escribiría así, ¿no? Nos vemos en la próxima WordCamp, hablando en el soporte como si estuviéramos hablando por WhatsApp, ¿no? Pero suele ser raro. Normalmente yo trato de mantener una cierta formalidad, ¿no? Pero por supuesto depende mucho del tipo de negocio que estés llevando, ¿no? Esas pautas ya la establece, por ejemplo, el líder de soporte. Muy buenas, Jordan. Muchísimas gracias por la charla, ha estado muy bien. Me siento súper identificado porque en mi caso no es soporte, pero sí que es relación con el cliente. Entonces, todo lo que has comentado me parece brutal. De hecho, he apuntado un par de cosas que tengo que mejorar. Y yo te quería preguntar, claro, llevas muchos años haciendo soporte y sabes muchísimo, pero hay que seguir reciclándose en este mundo siempre, ¿no? Siempre. ¿Cómo haces tú personalmente o cómo hacéis en tu empresa? ¿Para qué tiempo de formación dedicáis para estar siempre actualizados, ¿no? Vale, en mi caso, la formación que hago fuera del soporte es para conocer nuestros propios productos, porque por ejemplo, en la última WordCamp Europe adquirimos una pequeña empresa que tiene unos plugins nuevos que apenas estamos conociendo. Entonces, ese es el tiempo que yo dedico de formación. En realidad la formación es más bien el estudio del código de nuestros plugins, las opciones que tienen y tal. Pero sinceramente para el propio soporte como tal, o sea, la actividad de dar o proporcionar ayuda a otra persona, en mi opinión basta con que lo estés haciendo todo el tiempo. O sea, por ejemplo, uno de los consejos que doy, que es dar soporte en los foros de WordPress.org, esa es una experiencia pero brutal. O sea, tú cambias de ser, no sé, un junior a un senior en un año seguramente, porque es que hay muchas cosas que aprender. Y el proceso de dar soporte te enseña demasiado, porque a veces, por ejemplo, yo doy soporte de cosas que no sé, pero hago como Gandhi, ¿no? No sé si saben la anécdota, parece, en que llega una mamá y le pide a Gandhi consejos para que su hijo deje de comer azúcar. Y él le dice, pasa dentro de 15 días. Y la señora vivía muy lejos, ¿no? Y se tuvo que echar ese polo, como decimos en Venezuela, y a los 15 días volvió y le dijo, ahora sí te voy a enseñar. Y le enseña al niño y tal, y al final la mamá le dice, señor, ¿por qué me hizo esperar 15 días? Me dijo, porque hace 15 días yo también comí azúcar. Entonces al final, pues eso, tú hace 15 días no sabías, pero de repente empieza, bueno, hace un día, qué sé yo, porque yo suelo, cuando
doy soporte técnico en WordPress.org, hay una opción que dice, creo que debate sin respuestas. Entonces me meto ahí y veo todas las locuras que pide la gente, algunas con sentido, otras no con mucho sentido, ¿no? Y te estás riendo porque sabes cómo es la cosa, ¿no? Entonces me meto allí y de repente me dicen, mira, ¿cómo hago para desactivar las imágenes en tal entorno, en tal contexto? Entonces yo, interesante, quiero también saber. Y en ese proceso de yo aprender, proporciono soporte. Pero por supuesto, si utilizas algunos plugins de WordPress, por ejemplo, quizás al que yo más le he dado soporte es Contact Form 7. También soy traductor oficial suena a un buen título, ¿no? Pero el traductor al español de la documentación de Contact Form 7, entonces lo conozco muy bien y a ese sí ya, digamos que le doy un soporte más profesional. Pero sí, definitivamente el hecho de estar haciéndolo todo el tiempo ya, en mi opinión, es suficiente para que tú hagas muy bien el trabajo. Os haya valido estas respuestas de Jordan. Con Jordan concluimos... ¡Uy, que me mato! Gracias. Concluimos el evento.